En el centro del postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. En la tercera corte de este doctorado, fundado y dirigido por el doctor Rigoberto Pupo, nos vamos al módulo 8, el módulo final. Desde el mes de febrero estoy revisando y trabajando en promedio 12 horas diarias, para que para la gloria de Jesucristo de Nazaret y gracias a la sabiduría y la perseverancia de Dios en mi vida, estamos concluyendo el ensayo y su discurso hermenéutico complejo con la asignación número 10 del último módulo. En el centro de la Universidad José Martí de Latinoamérica agradecemos profundamente al doctor Rigoberto Pupo y otra vez decimos que todas las imágenes que hemos usado acá son con motivos didácticos y no con fines de lucro. Por lo tanto, agradezco la comprensión a cada uno de los que la coloca allí en el internet, para la cual hacemos antesala en una utilidad hermosa y didáctica. En estos ensayos ilustrativos, sus características como géneros literarios, revisaremos a Emerson con José Martí, al ensayo Imagen, Metáfora y Verdad de doctor Rigoberto Pupo y a los perfiles de la hermenéutica de Béchot. Y en estos rizomas vamos a irnos desde Emerson con su valor literario a una pluralidad discursiva incluyente de imagen, metáfora y verdad del doctor Pupo. Luego a la importancia filosófica de este ensayo, que es libro y que es artículo, de los perfiles de la hermenéutica de Mauricio Béchot, y algunas conclusiones de apertura junto con las referencias. En este valor filosófico y literario del ensayo de José Martí con Emerson, no se olviden que ya hemos en las asignaciones pasadas de otro módulo, cuando estudiamos la hermenéutica, analizamos el valor ecosófico de Emerson. Hoy vuelve nuevamente acá y debo decir que de acá surgió la vez pasada un ensayo que publiqué sobre naturaleza, Emerson y José Martí, que hizo de mí una emoción inconmensurable. En tanto leer a Emerson desde la palabra de José Martí es hacer a José Martí y a Emerson naturaleza propia. Por ello siempre volvemos una vez más al legado hecho naturaleza de José Martí y desde allí nos degustamos con su inmenso legado, con su obra que pareciera estar escrita en este instante, en que se necesita más en una urgente de colonialidad planetaria ir a la liberación ontoepistemológica, la liberación de las mentes, del hacer, pensar y soñar para vivir en un mundo humano digno, creación de Dios narrada en el Génesis. Y es que José Martí es pueblo, es vida. José Martí no está muerto, está en cada una de sus palabras, en cada uno de sus legados, en cada uno de sus herencias. Pero también José Martí es virtud, esa virtud que nos reclama todos los días. ¿Dónde está la virtud? ¿En dónde quedó la virtud? Y nos redime y nos pide que nos multipliquemos para llevar una virtud profundamente ecosófica y sabia a la humanidad. Y es también José Martí, ese hombre, un torbellino de ideas que fue profundamente incomprendido para la época y que ahora se quiere despertar en cada cumpleaños, aniversario en su nacimiento. Pero los hombres que no han dormido no se pueden despertar porque él está latente en muchos de sus seguidores, ¿no? Y es que José Martí se ha multiplicado con Emerson en la naturaleza propia y nos preguntamos ¿de qué están hechos? Están hechos de virtud, están hechos de amor por la humanidad. Y en ello queremos rescatar también a José Martí para emerger con Cuba y con Venezuela un mundo humano, solidario y verdaderamente liberador, verdaderamente liberador. Y es que en las hermosas multiplicaciones de las caricaturas que se piensan con José Martí, nos hace recordar a nuestros libertadores, a las esencias de Simón Rodríguez que nos llevan cada día, a esa liberación que hizo que Francisco de Miranda pregonara a Venezuela en toda Europa y les enseñara en el propio terreno de los soslayadores quién era nuestro hermoso país. Y es por eso que recobrando la historia de la humanidad, no podemos olvidar que educarnos en la virtud es hacernos grandes, llenos de conciencia y en un pensar que el otro
necesita de nosotros a quien le vinimos a servir, y es un mandato de nuestro Dios amado. Por ello, cada vez que releemos a José Martí desde las virtudes ecosóficas, estamos indagando con una hermenéutica profundamente ecosófica, buscando en él de qué está hecho y cuál es su aporte en el momento soslayador. Y en lo que deviene, José Martí y Emerson hacen un análisis hermenéutico ecosófico digno de recapitular. En aquella carta en Nueva York, cuando muere Emerson y José Martí emite a quien le pudiera interesar, es decir, a la humanidad entera, quién era José Martí. Sentir a Emerson desde la narrativa de José Martí. Y así escribí. Emerson era la propia ecosofía que siento desde la narrativa de José Martí, la propia esencia de saber vivir. Enseguida, escuchándolo, me pregunto, ¿quién es ese hombre de gran grandeza? ¿Dónde habitan esos Emerson tan despertares de amor? Siento que el primer nombre de Emerson es naturaleza y el segundo feliz. Pero Emerson lo llaman virtud sin duda. Bondad y grandeza en José Martí al narrar con bondad, reconociéndose en él. Naturaleza se dio a Emerson a Dios, pero le extraña. Emerson era la misma naturaleza que le sabe todo y él para ella sin separarse. Emerson llenó de amor a José Martí, le despertó su bondad por la naturaleza. Emerson era todo amor, en tanto José Martí aprendió a sentir. Pareciera que Martí, el extrañar más el ceder con la seguridad que desde el cielo del espíritu de Emerson vive en Martí. El hombre Martí que aprendió a decir su sentir sin hacer una agonía de ello, sino un ejemplar ejercicio de verdad. Emerson lo siento como un árbol de cedro inmenso, dando sombra a todos los que le visitan, trozo de amor. Emerson era auténtico, sin fingir ni amoldarse, sin acomodarse al sistema. Emerson, para mí, era un niño sin previsiones, era la naturaleza. ¿Cómo hace falta Emerson caminando por ahí, visitando lo auténtico, degustando e iluminando? Para mí, Martí fue trastocado y despertado por Emerson, por su sabiduría y su legado. ¡Cuánto amor en Martí por Emerson! Quisiéramos los maestros así, despertando lo mejor de nosotros como le pasó a Martí. Ay, Emerson, grandeza siento al escuchar tu mejor relato, sin duda el de Martí. Dudo que alguien diga mejor de ti y llene tu narrativa verdadera, más que en sus textos. Ellos se hicieron vida en José Martí. Dudo que nadie haga trascender a Emerson más que José Martí en la lectura de Emerson. Ay de aquel que no sepa descubrir la analogía con la naturaleza y alimentarse de ella. Cuán pérdida como vivir sin oxígeno. Emerson era muy complejo para él hablar, era de todo, de la cotidianidad que lo impregnaba. Emerson sin duda era axiomático, asumía la verdad desde la naturaleza y no necesitaba demostraciones como lo afirma Martí. ¿Qué sustancia de inteligencia compleja tenía Emerson? Y José Martí hace elogio al ser de amor y virtud. Y sin duda, Martí seguiría en su hacer a Emerson. Para Martí, Emerson se religó en él, se sembró con semilla en el espíritu y corazón de Martí.
Emerson estaba lleno y alimentado de la naturaleza. Ese Emerson era la lucha contra lo inhumano. Emerson buscaba a Dios y vivía con Él, y de Él la naturaleza. Solo se es venturoso siendo puro, y se es siendo cada vez más naturaleza. Emerson, te escucho desde Martí por tercera vez seguida en esa voz de los lectores de texto, y te siento como el olor del campo. Y me lleva José Martí al río donde me bañaba de niña, y sin más placer que vivir sus aguas en mí. Ser feliz era ser como los colores multicolores de la naturaleza, con la tibieza de sus aguas, con toda ella perfección. Emerson, eres la misma naturaleza, eres la ecosofía y bondad, eres amor, eres fe, eres respeto. Sin ella, naturaleza, Emerson, no eres nada. Siempre vuelves a ella y Martí atrapó tu sentir. Emerson maestro, Emerson gran maestro de Martí, Emerson ser de amor, Emerson gran maestro, aún hoy. José Martí se siente virtuoso desde Emerson, desde la vida que decidió vivir y trascender a su maestro. Emerson, escribías en el mismo páramo multicolor de mis poemas, narrando las montañas del estado Mérida de mi amada Venezuela. Escuchando al propio Emerson, que no se diferencia de Martí, quien le narra. Esto lo entiendo porque mis momentos más felices han sido en el páramo multicolor, en la naturaleza, que es todo en momentos de amor. Emerson es arte y arte es naturaleza en José Martí. Al fin, no sé distinguir a la naturaleza, Emerson y José Martí. Así te asumo como toda una complejidad a cualquiera de las tres. Emerson, naturaleza, José Martí. La naturaleza es creación divina, así como todo en el universo es el alimento de Emerson. Lo hizo a su grandeza y Emerson a José Martí. Así quiero volver a la naturaleza, para que me dé de Dios allí su sabiduría y amor. Sin duda, la pluralidad discursiva e incluyente de imagen, metáfora, verdad de Rigoberto Pupo nos hace deleitarnos una vez más en este ensayo, que mi persona ha sido leído y revisado en muchísimas oportunidades, admiradora del legado de nuestro mentor, el doctor Rigoberto Pupo, y que cuando creé y publiqué para la gloria de Dios la fusión de la hermenéutica ecosófica con dietópica, lo que yo llamo la hermenéutica comprensiva, ecosófica y dietópica, revisé y que estoy cada vez más sorprendida de la pluralidad discursiva profundamente ecosófica y compleja de este ensayo, que se hace verdad y metáfora en la imagen y en lo que significa la sensibilidad del doctor Rigoberto Pupo. Y es que la imagen como representación viva de una cosa, de un fenómeno, de un proceso acontecido, la rescata el doctor Rigoberto Pupo en su ejemplar ensayo, y constituye un medio representativo de gran importancia cognoscitiva, práctica, valorativa y comunicativa, en un sentido figurado, tropológico, de una manera directa, en un sentido retroactivo, valorativo e imaginativo, que se configura en forma directa y un sentido recto. Porque hay una riqueza en el contenido deviniente de los múltiples poderes representativos de la imaginación, ya sea como expresión compuesta solo de palabras que resignifican objetos sensibles de forma viva y capaz en un medio de lenguaje, de metáfora, de metominia. Y es que la imagen, lo ratifica el doctor Rigoberto Pupo, como resultado de la imaginación, constituye un medio indispensable en la construcción de toda verdad, en tanto creación espiritual capaz de revelar esencias y conceptos. Y es por ello que la imagen con Lezama Lima rescata al doctor Rigoberto Pupo, es la causa secreta de la historia. El hombre es siempre un prodigio, de allí que la imagen lo penetre y lo impulse.
porque llevamos un tesoro en un vaso de barro, dicen los evangelios, y ese tesoro es captado por la imagen. Su fuerza inoperante, operante ante la posibilidad, inoperante ante la... Y en especial en la pluralidad discursiva, incluyente y ensayista de imagen, metáfora y verdad de nuestro mentor, el doctor Rigoberto Pupo, bien vale la pena, en tanto el valor de la imagen en el lenguaje y la manera de comunicarnos, hacer una narrativa breve de lo que significa todo lo que ya hemos dicho al respecto. Para ello vamos a usar algunas citas del propio doctor Rigoberto Pupo y algunas ideas personales. Y es que esa imagen que nos anticipa de manera pasiva, pero como representación mental, se va a un ejercicio sensorial productivo, pues la idea mental de esa imagen nos recrea en un vuelo de altura. Esos vuelos de altura que construyen, en los cuales nos adelantamos, cual la flor, y en las cuales esperamos diferentes formas, nos van llevando a un repensar asumido en tanto profunda manera y alto vuelo cogitativo. Y es que a veces lo abstracto, la necesidad de metamorforización está presente en nosotros como eterna búsqueda de la verdad, y la imagen como representación viva de ello lo expresa sin ninguna duda. Es la imagen una verdad, un proceso, un acontecimiento de gran importancia cognitiva, práctica, valorativa y comunicativo, y como fotógrafo puedo dar fe que puedo vivir a través de la recreación de la imagen en el lente de la cámara. Esa metáfora de la función de la imagen es resultado de un proceso de construcción de verdad, capaz de revelar esencias de conceptos inaprensibles sin perder la logicidad de lo que estamos hechos. Y sabemos con el doctor Rigoberto Pupo la imagen en Lezama Lima como causa secreta de la historia, como el hombre que siempre va a la pródigamente de la hipótesis de la imagen como posibilidad de adentrarnos en ese vaso de barro que nos dice el Evangelio y que nos expresa el doctor Rigoberto Pupo. Y es tanto ese tesoro, esa imagen natural que nos representa en un objeto sensible que nos hace imaginarnos en razones utópicas de fantasía y sensibilidad, como tal cual podemos expresarlo con García Lorca cuando dice: yo soy todo estrellas derretidas, sangre del infinito, con mi roce descubro los colores de los fondos dormidos, voy herido de las místicas miradas. Y es que las montañas de este páramo multicolor son lenguajes que producen imágenes creativas, suscitantes, que nos proponen el anticipado amor de una mirada, de un vuelo de altura que va subjetivamente a acompañarnos en todas nuestras vidas. Por ello no podemos pensar más allá, sino en una iluminación profundamente cristiana que se hace naturaleza en ella y que nos priva de su... pero también nos priva de una valentía, de esa imaginación creadora que se hace amplitud y belleza en cada una de sus... Por ello, en esa idea e importancia de lo que significa la imagen, vamos nosotros a hablar ahora del tercer punto de esta última asignación, que es la importancia filosófica de los perfiles de la hermenéutica de Mauricio Bechó. Sabemos que este mexicano, hijo de mexicana y padre estadounidense, concilia en una analogía un punto de dos culturas que sin excluir nos vayan a considerar como imagen y verdad una idea de la pluriculturalidad. Él es un ejercicio de su nacimiento, de su vida llevada y ahora llevada a la letra. Debemos saber que los perfiles de la hermenéutica de Mauricio Bechó existen en libros, pero también existen en algunos de esos artículos. Ambos ensayos que van de manera profunda debemos revisar. Por ello, la hermenéutica analógica, dice Miguel Ángel Polo, que es una filosofía surgida en el contexto latinoamericano que pretende dar cuenta de los debates filosóficos y en todo sentido
de sus presupuestos para construir o concretizarse en distintas formas de ética que se van con caminos analógicos para evitar posiciones no deseables o extremos perjudiciales. Y es por eso que se trata en el libro, que es ensayo de los perfiles esenciales de la hermenéutica, se trata de ir a reconocer los univocismos y los equivocismos, analizar sus virtudes y deficiencias, al igual que buscar una mejor interpretación desde la proporcionalidad. Ellos tienen semejanza con esa dialéctica hegeliana de la analogía que va a la superación de ambas posiciones extremas, pero la diferencia estriba en que no siempre se genera una interpretación analógica, sino que puede darse varias formas de univocismo o equivocismo. Y entonces él busca un punto medio donde ese comunitarismo, más allá del liberacionismo que solo piensa en mínimos morales y legalidad, que vaya a un asunto de congeniar las diferencias en esas culturas o religiones. Por ello, la ética analógica es la búsqueda de un equilibrio en la acción humana, lograda a través de la proporción. Y ese proceso involucra tanto racionalidad como pasiones, prudencias como hábitos, fines y circunstancias, equilibrios que se manifiestan en la vida y en las conductas virtuosas. Esa ética analógica de Beuchot hace referencia a las virtudes aristotélicas que se dan y que dependen de esa concepción metafísica naturalista de los presupuestos a la hora de reactualizar la ética de las virtudes. Son palabras de Miguel Ángel Polo Santillán. Pero también Beuchot tiende a afirmar las virtudes clásicas griegas que el pensamiento cristiano afirmó posteriormente, agregando otras, como es sabido, las virtudes teologales. Es inevitable que surjan preguntas al respecto. Si las virtudes griegas dependen de una concepción de un ser humano, ¿quiere decir que afirman estas virtudes de que hoy estamos entendiendo de la misma manera? Desde luego que no. La actitud atenta involucra el mundo interno y externo del cultivo de la atención, del camino, del reconocimiento de la eticidad de la humanidad. Y por allí entonces pensamos con Beatriz Inés Matar, quien hace un análisis de esa hermenéutica analógica y cultura, y ella habla de que esa hermenéutica analógica se aleja del univocismo y el equivocismo. Vean el valor del ensayo, el valor ensayístico de la obra, que puede ser objeto de una multiplicidad indefinida de interpretaciones y que no todas son aceptables y algunas lo son más que otras. Porque es que hay una complejidad en esos lenguajes artísticos donde se requiere de personas capaces de interpretarlos, de discursos artísticos que nunca son agotados en una interpretación lineal y que por el contrario es propio del arte del educir, ocultar, sugerir, metaforizar. Y es que Beuchot recurre a la estrategia que pone la analogía en los modelos multiculturales, que él llama pluralismo cultural analógico, que se diferencia del multiculturalismo liberal, donde se priorizan derechos individuales. Aquí en el multiculturalismo comunitarista se privan los derechos grupales. Ese pluralismo cultural analógico busca el modo de respetar las diferencias y encontrar la semejanza entre las culturas. En el multiculturalismo hay permisividad y promoción de valores distintos, lo que permite hablar propiamente de pluralismo, pero es necesario que se imponga como límite el respeto de los derechos humanos. Y es así como desde un lugar diferente a la univocidad se dice que este es el tiempo de la hermenéutica. ¿Y por qué? Porque es el tiempo de la interpretación. ¿Pero por qué? Porque cada día estamos más carentes de comprendernos. Porque crear, imaginar en plena libertad nos debe privar ante todo para ir a la excelencia de la recivilización de la humanidad. Porque sin duda Edgar Morin nunca se equivocó cuando dijo que estamos en la etapa prehistórica del espíritu humano. Y es así como inclusión, valor virtuoso, pluriculturalidad. Y todo ello nos lleva a elementos que son de los perfiles de la esencia
perfiles esenciales de la hermenéutica, que son valores ensayísticos de la obra, valor virtuoso, pluriculturalidad e inclusión. Pero esa hermenéutica analógica también, dice Mauricio Bechó, puede tener ciertas ventajas a la hora de interpretar un texto, porque escapa a la univocidad así como la equivocidad. Evita el absolutismo y el relativismo, sirve de mediación. Esa mediación que es como ética de interpretación, que siempre exige una contextualización como medio virtuoso. Por lo que eso es propio de la analogía, que es proporción precisamente la de la virtud, en palabras de Mauricio Bechó. Y es que en esos perfiles de ensayo, una hermenéutica vertebrada a través de la analogía evita los inconvenientes que tendría una hermenéutica unívoca y una equívoca. Esa hermenéutica unívoca se excede de su exigencia en el rigor de la interpretación y pretende llegar a una interpretación clara y definitiva. Esa hermenéutica equívoca se excede de la apertura del relativismo y se va a más allá de la estrechez de la univocidad y se va a evitar la equivocidad y excesiva. Y entonces, según Mauricio Bechó, allí conseguimos una polarización ante la metonímia, y entonces tenemos nosotros que ir a mediar en una analogía que tenga un extremo metonímico y otro metafórico, donde se permitan oscilar entre ambos según se requiere en el texto. Y hay veces se requiere lo científico, hay veces se requiere lo mediado, pero allí esa mediación es delicada de estudiar para no caer en la exclusión. Porque esa analogía, que es dialéctica entre los puntos extremos de la univocidad, consiste en una analogía que no es síntesis, sino concordancia de ambas, son los puntos de encuentro. Ese es el pluralismo cultural, ese tercer punto que es de la dialéctica, que es un punto de encuentro, de mediación, que no pretende una interpretación literal del texto, ni de los acuerdos, sino que va a una interpretación abierta, pero seria. Y es que después de haber considerado la hermenéutica y enseguida de ella la analogía, llegamos a esa hermenéutica analógica que hemos reducido y que hemos pasado estudiando la hermenéutica, y que ya hemos estudiado a Mauricio Bechó, y de allí que no lo presentáramos en detalles en sus obras, porque hemos abierto ya en otros módulos el abanico de la interpretación, y se trata de enriquecer ahora ese fino detalle ensayístico de su hermenéutica, que va a propósitos de objetividad interpretativa, porque mientras que en la pragmática, que va a la línea de filosofía analítica, se busca el sentido liberal, en la hermenéutica, que ha sido el instrumento de los filósofos posmodernos, se nota un desencanto de alcanzar el sentido liberal y solo se busca el sentido alegórico. Por ello, ensayo, filosofía y analogía en la historia de la hermenéutica con Mauricio Bechó privilegia el sentido literal de los textos, ese literal que es unívoco, pero que promueve ese sentido alegórico más allá de esa falta de interés que se venía aplicando en esa hermenéutica equivocada. Por ello, la importancia filosófica de los perfiles de la hermenéutica en Mauricio Bechó tiene mucho que revisar, mucho que estudiar, y es así como esa analogía que es dialéctica. Claro que la analogía de muchos manuales es estática y fija, empobrecida y raquítica, pero dice Mauricio Bechó, pero de suyo, como lo es de muchos expositores connotados, la analogía es dinámica, enérgica, móvil e inquieta. Y en estas conclusiones de apertura que vamos culminando, y que así no ha sido mi modo las despedidas, creo que ya me despedí en el módulo 7, en la asignación número 10, quiero decir cómo fue que para finalizar fue de excelencia revisar estos ensayos ilustrativos, como el valor filosófico del ensayo de Emerson, como la pluralidad discursiva del ensayo Imagen, Metáfora y Verdad del doctor Rigoberto Pupo, y cómo revisamos la importancia filosófica de los perfiles de la hermenéutica de Mauricio. Y es así que en este amanecer de hermosos colores creemos que la imagen siempre va a decir mucho, y que va a decir de esa mediación analógica que necesitamos, pero también nos va a hablar de ese cosmos necesitado de virtud,
de sentido cósmico, de unidad de ambos, porque debemos ir con agudeza crítica a pensar al hombre con sentido cultural y complejo, como dice nuestro mentor, y esa creación siempre de atributos que nos vayan a buscar en una verdad hecha naturaleza en el ser humano, como lo fue Emerson y como lo hizo José Martí. Es así que bajo esos colores góticos de esa filosofía de amor, de más allá de esa naturaleza, y con esa naturaleza reconocemos en metáfora que una imagen no es idéntica a la anterior porque genera plurisignificaciones. Ese lenguaje metafórico está permeado de complejidad y de ficción heurística, también de analogía y de mediaciones abstractas del lenguaje, ese ensayo como movimiento dialéctico suscitador que debemos de ir a recobrar con el hombre, la ciencia y la cultura. Y por ello, en los colores del amor, que siempre sobresalen a la oscuridad, en una conciencia que se aloja en el alma, que se aloja en el espíritu, más allá de la mente, en esa raíz expresiva, subjetiva y utópica, vamos con el amor y la libertad en la imagen para entender y proponer un mundo que se enfatice más allá con la naturaleza. Porque somos verdad, somos conocimiento y somos amor desde la imagen que nos dice más y que nos habla en una analogía, en un sentir y en una profunda sujeción. Hemos revisado todas estas obras, incluyendo la de Bechó, la de María Luz y sus Manual Básico de la Escritura, junto con otros. Desde luego hemos revisado las obras de Martí y por supuesto la obra en análisis de imagen, metáfora y verdad del doctor Rigoberto. Y siempre y por siempre me despido en esta asignación número 10 del último módulo, el módulo 8, diciéndole siempre a Jesucristo, gracias, porque a ti que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Y especial atención y gracias siempre para usted, siempre en mi corazón, respeto y agradecimiento y sobre todo admiración por su misión ecosófica, doctor Rigoberto Pupo, que Dios le bendiga y tiene usted su servidora y admiradora que siempre estará para lo que usted necesite. Muchas gracias.